At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Cae el gobierno de Francia y, desafortunadamente, las alternativas son más de lo mismo. Cae el gobierno de Francia y la crisis de deuda se hace todavía más complicada. Vamos a explicar por qué y los problemas de la economía francesa. La economía francesa es una economía maravillosa. Tiene un excelente capital humano y un empresariado espectacular, líder en el mundo entero, que tiene capacidad de crear riqueza y generar empleo. Sin embargo, Francia tiene un gravísimo problema político. Tiene un problema político con un Estado absolutamente desproporcionado en cuanto a su peso, con un enorme nivel de empleo público y con un nivel de incentivos perversos que llevan a que los contribuyentes estén completamente asfixiados y enfadados con la carga fiscal más elevada de la OCDE y a la vez los supuestos perceptores de las subvenciones de ese estado de bienestar también están descontentos ante la evidencia de que les convierten en una subclase dependiente. El problema de Francia no es de capital humano, ni de empresas, ni de capacidad de salir adelante y crecer. El problema de Francia es un problema que no se va a solucionar con estos que se llaman moderados. ¿Por qué? Los moderados aparecen siempre primero con una amenaza. Cuidado que vienen los radicales. Cuidado, cuidado. Hay que evitar que gobiernen los radicales. Y resulta que estos moderados se unen a la ultraizquierda en un objetivo común, que es el del estatismo, que es el de aumentar masivamente el peso del Estado, haciendo lo siguiente. Cuando hay un problema de deuda, te dicen no, vamos a hacer un ajuste gradual, Vamos a hacerlo gradual. 50% gastos, 50% ingresos. Por lo tanto, a un país que ya tiene la tasa de fiscalidad y la carga fiscal más elevada de la OCDE, le suben un poco más la carga fiscal. Y luego con los gastos, ¿sabes lo que pasa? Que te dice que vienen los extraordinarios. Veréis, vamos a ver varios factores. La deuda de Francia está completamente descontrolada. Lo que pasa es que se utiliza la excusa de que, no hombre, Daniel, la deuda se disparó por el COVID. Aquí lo veis en este gráfico cortesía de Bloomberg. No, se ha disparado por la guerra de Ucrania. Vamos a ver, que los gobiernos están para no solamente gastar, sino para administrar. Pero lo importante es que con esa excusa de que ha sido por gastos extraordinarios se ignora la evidencia de que los gastos ya eran insostenibles mucho tiempo antes. Claro, te dicen, no, hombre, Daniel, es que es por gastos extraordinarios. ¿Ah, sí? Bueno, y si es por gastos extraordinarios, ¿por qué no han reducido esos gastos después? Porque resulta que se consolida ese nivel de endeudamiento y se consolida ese nivel de gasto y parece como que aquello que era extraordinario ya se convierte en lo normal. Hay un incentivo absolutamente perverso a estar constantemente presentándose como la solución cuando el estado de mal llamado bienestar de Francia ya era insostenible mucho antes de esos supuestos gastos aparentemente imposibles de acometer sin tocar uno solo de los demás. Esta es la otra. Que es que parece que esos gastos extraordinarios se tengan que llevar manteniendo todo lo demás, todas las subvenciones, todo el gasto político, etc. Claro, efectivamente, una de las cosas que te cuentan es eso. Pero claro, cuando miras las alternativas que se le da a los ciudadanos franceses, resulta que no son muy positivas. Porque resulta que en cualquiera de los escenarios que se están barajando en cuanto al supuesto ajuste que se va a llevar a cabo en Francia, en cualquiera de ellos la deuda va a seguir creciendo. No solamente va a seguir creciendo, sino que además el potencial de crecimiento de la economía va a seguir ralentizándose en una economía que lleva en estancamiento décadas por ese exceso fiscal y ese exceso de gasto. Aquí podéis ver las estimaciones. Vamos, que no es
estamos hablando de que se va a llevar un ajuste para reducir la deuda, sino que se va a llevar a cabo un ajuste para pasar de un déficit completamente descomunal a uno elevadísimo. Es una cosa alucinante. Y el déficit no es reducir el déficit, no es reducir la deuda. Reducir el déficit es cavar más lento. Claro, no es ninguna sorpresa que se muestre en estos datos que podéis ver cómo la rentabilidad exigida a los bonos de Francia se ha disparado y se ha llevado con ella también a los bonos del resto de los países de la eurozona por una sencilla razón, porque todo el mundo sabe que los problemas de Francia están ahora generando titulares, pero son muy similares en España, etc. Es más, todo el mundo sabe que Alemania, que era la que mantenía la cordura fiscal, ahora se ha lanzado a repetir los errores de Francia. Como comentábamos, en Francia no hay un problema de capital humano ni de empresariado. En Francia hay un problema de un Estado fagocitador, depredador y completamente destructivo, en el que no solamente estamos viendo que la deuda pública se ha disparado, no solamente vemos que se ha aumentado masivamente el déficit, sino que la fuerza laboral en el sector público es completamente desproporcionada con respecto al tejido productivo. Claro, todos estos problemas no se van a solucionar con medidas de gradualismo. Por lo tanto, es muy importante recordar qué es lo que van a intentar venderte. Te van a intentar vender primero la amenaza del radicalismo. Cuidado, que si no aceptas lo que te dicen los, entre comillas, moderados, van a venir los malos. Pero resulta que los, entre comillas, moderados son los culpables de que se haya continuado con el gasto público completamente descontrolado y se mantenga una fiscalidad que lleva a estancamiento, a descontento y a empeoramiento de todos los baremos de tejido empresarial y de productividad. El nuevo orden económico mundial. El título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. El gran problema de Francia es que ante una crisis de deuda a los franceses se les están ofreciendo dos alternativas. Una, continuar gastando como locos y subir los impuestos. Dos, continuar gastando como locos y subir los impuestos. Mientras tanto, toda esa élite que se autodenomina a sí misma moderados se eleva a las posiciones de poder. 5 primeros ministros en 2 años. ¿Y qué han propuesto esos 5 primeros ministros? ¿En qué han cambiado? En nada. El mismo gasto público y más impuestos. De hecho, prometen una reducción gradual del gasto público y una subida de impuestos. Así, no es ninguna casualidad que la economía esté en estancamiento, que ese potencial económico que tiene ese país maravilloso se esté destrozando constantemente con una fiscalidad abusiva y con un sector público que funciona literalmente como un gigantesco grillete para la economía. El problema de Francia es que les han dado 2 opciones como únicas. 1, gastar mucho más y tener muchos más impuestos. 2, gastar lo mismo y tener más impuestos. Y fracasará de nuevo. Y detrás vienen el resto de países de la eurozona y de la Unión Europea que están siguiendo el mismo camino. Porque Francia se metió en esto precisamente con el mensaje de que el Estado era el motor de la economía. Y ahora Alemania está llevando a cabo un error muy importante al lanzarse a gastar, pensando que con eso van a solucionar los problemas de competitividad, de exportaciones y de sector automovilístico y agrícola, que no tienen absolutamente nada que ver con gastar más, sino con regulaciones absurdas y fiscalidad destructiva. Francia no es el único problema de la eurozona, es uno más. Y esta vez esto no es como Grecia. Que no te engañen.